Hola a todos, yo soy el doctor Leonardo Ferlini y les voy a hablar un poco de las llamadas hidromaniobras, de ese paso de la cirugía de cataratas que consisten de la hidrodisección y de la hidrodelaminación. Los objetivos de la charla son definir qué es cada uno de esos pasos, describir las técnicas y hablar rápidamente de las posibles complicaciones. Para entender un poco cómo funciona cada una de esas dos técnicas, tenemos que entender de manera muy simple, muy básica, la estructura del cristalino. Ahí justamente lo divide en las tres grandes partes, que es cápsula, corteza, epinúcleo y núcleo, que es justamente las zonas en las cuales vamos a hacer la hidrodisección y la hidrodemarcación. Y vamos a hablar un poco de la primera de las dos, que es la hidrodisección, que es la más importante en realidad, que es la inyección de líquido BCS, por ejemplo, o puede ser Ringer o lidocaína del 1%, debajo de la cápsula anterior. O sea, eh, esto consiste en crear una separación o un plano de clivaje entre la cápsula y el córtex. La idea o el objetivo de esta técnica es permitir que el contenido cristaliniano se pueda mover de manera libre adentro del saco capsular y a la vez, por la rotación misma, permite eliminar más fácilmente las células epiteliales ecuatoriales, que son las que posteriormente, con el tiempo, van creciendo y generan la opacificación capsular. ¿Qué es lo que necesitamos para realizar la hidrodisección? Básico, una cánula fina, que puede ser entre 26 a 30 G, idealmente, una jeringa entre 3 a 5 milímetros, muy chica, o sea, la de 1 milímetro no se recomienda porque hay que pasar bastante líquido y hay que generar una cierta presión, en la cual con la de 1 milímetro se complica, y la de 10 milímetros ya es muy grande, es más complicada para hacer la maniobra de manera delicada. Y adentro el contenido, como les comenté al principio, puede ser BSS, Ringer o lidocaína sin epinefrina al 1%. Y acá algo que es clave y es muy importante es cómo vamos a posicionarnos para realizar la técnica. Entonces, este es un video mío, ahí yo soy derecho, entonces lo que hago es con la mano no hábil apoyo sobre la frente del paciente para usar de pivot y sostener sobre la cánula, eh, y después con la mano derecha, que es la mano hábil, yo regulo y controlo lo que voy inyectando y voy moviendo la jeringa. Y con eso logramos hacer la maniobra. Lo que es importante de la mano izquierda, sosteniendo la cánula, es que muchas veces, si nosotros, obviamente, siempre se recomienda una jeringa a rosca, pero en caso que no tengamos, o incluso con la rosca puede pasar mismo, como es una maniobra que genera mucha presión, la cánula puede salir disparada. Entonces, al sostener de la cánula, por lo menos ese disparo o es abortado o se evita que que genere un daño muy grande. Y la técnica en sí consiste de diferentes fases. La primera fase, como vemos ahí en la captura de la imagen superior, consiste en comprimir la incisión principal para sacar cualquier resto de viscoelástico o una gran cantidad de viscoelástico para no generar demasiada presión en la cámara anterior. Después de comprimir la incisión principal, lo que vamos a hacer es ubicar la cánula por debajo de la cápsula anterior, algunos milímetros hacia adelante. No es necesario que vaya muy debajo del iris y muy hacia a posterior. Eso es muy riesgoso. Es debajo de la cápsula anterior, entran más o menos plano. Incluso recomienda hacer como una especie de carpita, levantar levemente para ayudar a que pase mejor el líquido. A la derecha, en el cuadro inferior, vemos diferentes opciones de cómo ubicar la cánula. Después hay diferentes tipos de cánula, hay gente que prefiere más
paraxial, otros axiales. Ahí va a depender un poco también del instructor de cada uno, pero el concepto es que la cánula debe estar algunos milímetros por debajo de la cápsula anterior y sin ejercer presión hacia abajo, porque eso va a bloquear en el caso de que pase el líquido. Una vez que uno ubica la cánula, lo que tiene que hacer es la famosa ola, ¿no? O la oleada, que es cuando pasa ese líquido por debajo del cristalino, ejerciendo una presión hacia arriba. Uno ve el cristalino como se ve hacia arriba, y la cámara anterior como se achica. Una vez que logramos que pase la onda, debemos dejar de seguir inyectando para no ejercer demasiada presión y apretar el centro del cristalino para eliminar un poco de ese líquido que queda por debajo, o sea, entre el cristalino y la cápsula. Entonces, con eso liberamos un poco de presión. Y acá vamos a ver más la técnica hecha por uno de nuestros residentes, comprimiendo ahí muy bien la incisión principal, sacando el exceso de viscoelástico, y entra con la cánula de manera plana, y ella en la primera pasa la ola. Quizás es difícil verlo en 2D, pero el cristalino se viene hacia arriba. Entonces lo que hace perfecto es inyectar, pasa la ola, ve que el cristalino sube, aprieta el núcleo para evitar que este siga subiendo y se luxe, o incluso generando otras complicaciones que lo vamos a mencionar más adelante. Y ahí pasamos a la rotación, que es lo que nos confirma que esa ola que pasó fue eficaz. Entonces ahí es importante tener el concepto de torque, que como se ve en el dibujo a la derecha, si nosotros intentáramos rotar ubicando la cánula en el punto verde central al lado de A, este efecto de torque sería nulo, eso sería imposible rotar. Entonces la porción ideal sería en B o en C, los extremos, a donde la fuerza de torque es mayor para la misma cantidad de fuerza ejercida. Entonces, como vamos a ver en un video sacado de Cataract Coach, como lo hace perfecto, ubicando la cánula siempre en los extremos, como es muy eficaz la rotación. Y la hidrodelineación o delaminación es la inyección del mismo líquido entre el núcleo y el epinúcleo. Acá lo que queremos hacer es demarcar bien a dónde está ese núcleo duro central. Eso reduciría la utilización de ultrasonido porque facilitaría la liberación del núcleo, del epinúcleo. Y también tendría uno más seguridad a la hora de realizar la FACO, porque al separar el núcleo y poder comerlo un poco más fácil, dejaría ese colchón de epinúcleo protegiendo la cápsula. Entonces, los que son a favor de hacer la hidrodelaminación sugieren hacerlo. Y acá vamos a ver un poco la técnica en este video de Cataract Coach. Primero lo que hace en realidad es una hidrodisección que va ahí se ve mejor entre la cápsula y el cristalino. Y ahora van a ver, como él entra un poco más posterior, o sea, uno tiene que buscar estar un poco más posterior a los bordes de la cápsula anterior, y entra más profundo, o sea, la cánula tiene que estar más inclinada para poder entrar entre el núcleo y el epinúcleo. Y ahí se ve cómo se demarca bien el cristalino. Bien, ¿y cuáles son las principales complicaciones que podemos ver? La más frecuente en realidad es puede no ser una complicación, que es la hidrodisección incompleta. Y esto puede ocurrir por diferentes motivos. Lo que veo más frecuente, principalmente en la curva de aprendizaje, es un tema de la técnica, en la cual cuesta ubicar la cánula de manera efectiva entre la cápsula anterior y el cristalino. Entonces, a la hora de inyectar, presionan tanto el núcleo hacia abajo que la bola no pasa. Entonces van a intentar hacer lo mismo y no termina que la bola es incompleta. Después tenemos cuestiones más anatómicas, por ejemplo, cuando las adhesiones córtico-capsulares son un poco más firmes, como por ejemplo en una catarata cortical, y a veces es difícil que pase. Entonces,
tenemos que ahí poner en la balanza si seguir intentando rotarlo e inyectar o si intentamos hacer algo diferente. Muchas veces lo que se puede hacer es, con una técnica de surco o un chopeo directo, partir a la mitad el núcleo y después intentar eyectar, es una técnica, una variante de Cremona, o a veces incluso en lugar de usar BSS, usar viscoelástico. Eso también a veces soluciona o ayuda con la hidrodisección sin generar tanto trauma. Después, la extensión de los desgarros de la cápsula anterior es bastante frecuente cuando uno hace una capsulorhexis dificultosa y genera mucha presión, o sea que el cristalino, al inyectar, el cristalino se viene muy hacia arriba y no se frena a tiempo. Entonces, por la presión posterior, directamente se puede ampliar ese desgarro y abrirse la cápsula. Y también tenemos la hiperpresión en la cámara anterior, que, o sea, una hidrosección violenta, como ocurre cuando no vaciamos previamente la cámara anterior de viscoelástico de forma parcial, puede producir esa hiperpresión. Las consecuencias que podemos ver es la luxación del cristalino a la cámara anterior, que no se considera una complicación importante. Se puede tranquilamente volver a ubicar el cristalino en su lugar, pero a veces, bueno, también vemos que se puede herniar el iris, que eso sí es un poco más molesto para la cirugía, genera lesiones, lesiones en el iris, y ahí puede complicar un poco más todo. Entonces, la idea es siempre vaciar la cámara anterior. Para conocer hernia del iris, lo que sugiero, si está muy hipertenso el ojo, es entrar por o sea, en la lateral, comprimirla, vaciar lo máximo posible el ojo y ahí intentar reponer el iris. No hacer lo que suelen hacer, que es intentar volver a poner el iris por la incisión principal con una cámara anterior hipertensa. Acá vamos a ver un ejemplo de esa hiperpresión en que no vació previamente de viscoelástico y empieza a inyectar de manera violenta, como eso genera que el cristalino se luxe a la cámara anterior. La rotura zonular, que lo solemos ver en los pacientes con pseudofoliación, bueno, no solemos ver, pero si no sería más frecuente en esos pacientes. Eh, entonces, lo que podemos hacer son maniobras que pueden disminuir un poco el estrés zonular, como vaciar parcialmente la cámara anterior de viscoelástico antes de la hidrodisección, realizar una hidrodisección multizonal para repartir un poco el estrés, realizar la delineación para que el epinúcleo actúe disminuyendo el estrés zonular durante la FACO, cuando uno tiene que rotar, y hacer la rotación bimanual, o sea, usar dos instrumentos de manera simultánea para rotar el núcleo, no generando el pivot sobre la misma cápsula. Y el que sería la gran complicación de lo que es este paso de la cirugía, ese síndrome de bloqueo capsular, que lo podemos ver en general en los pacientes con pupilas o capsulorhexis pequeñas, que el suero cuando inyectamos empuja el núcleo hacia adelante, ese núcleo impide que el suero que está detrás se escape, eh, quedamos, o sea, y continuamos la maniobra, el suero se queda atrapado en el saco, provoca su hiperdistensión y esta hiperdistensión puede provocar un estallido capsular. Es bastante más frecuente cuando los núcleos son duros, justamente por ese bloqueo. Eh, para prevenir lo que es ese síndrome, tenemos que estar atentos durante la hidrodisección. De modo que uno pare de introducir fluido cuando la cápsula, en un momento que observamos que el núcleo se está elevando, ahí lo que tenemos que hacer es frenar y comprimir el núcleo para permitir que ese líquido que está debajo se salga, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta diferenciar el síndrome de bloqueo capsular con el de misdirection,
que ya es un poco más difícil de verlo en este paso y que lo vamos a ver más en cataratas de tipo polar posterior, independientemente de su dureza, y que vemos que también es un aumento de la dureza del ojo, pero que no mejora descomprimiendo el mismo globo ocular y genera eso un poco más progresiva. Lo que hay que evitar, acá amablemente el doctor Agustín Magneto nos muestra este incidente que tuvo, en el cual se ve que tiene un núcleo bastante duro y ahí vamos a repetir la escena: núcleo duro, inyecta, inyecta, sale visco, o sea que había bastante visco dentro de la cámara anterior, y ahí se ve cómo viene todo hacia arriba, ¿no? Todo ese complejo hacia arriba, mostrando un aumento brusco de la presión adentro. ¿Y ahí qué pasó? Agustín no se dio cuenta, lo que había pasado es muy difícil, aparte no se puede ver nada por detrás, y el núcleo seguía en su lugar, y lo que vemos con el FACO es que cuando quiere entrar y ejerce presión en la cámara anterior, e intenta engancharlo para hacer el chopeo directo, el núcleo se empieza a ir un poco hacia abajo hasta que se va. O sea, evidentemente hubo un estallido de la cápsula posterior. Y como les mencioné al principio, el experimento de la cánula de su jeringa, que eso evitamos en gran parte usando jeringas a rosca, pero en todo caso, siempre, siempre que apoyen sus manos, intenten sostener desde la cánula. Eso va a evitar que salga disparado o por lo menos que genere mucho daño adentro del globo ocular. Bueno, y para finalizar, acá hay un resumen de todo lo que mencionamos. Cuáles son los beneficios de las hidromaniobras: es facilitar la emulsificación, o sea, la farmacoemulsificación, permitir una técnica endosacular o en cámara anterior también, aquellos que usan la técnica de comer en cámara anterior. Lo realizamos usando una jeringa de 3 centímetros o a 5 centímetros cúbicos, cánulas finas, podemos usar BCS, lidocaína del 1%, acordarnos de no usar demasiado volumen en cámara anterior. Entonces, en los pasos, como les mencioné, evacuar el viscoelástico, inyectar, deprimir, rotar. Ese es como el mantra que tienen que tener en sus cabezas. Y podemos asociarlos o no a la hidrodelaminación. Intentar mantener el núcleo en el saco en caso de técnica endosacular, o aprovechar para luxar la cámara anterior si vamos a comer en la cámara anterior, o incluso en una extracapsular. Muchas veces se lo luxa durante la hidrodisección. Como complicaciones, siempre tener en cuenta la hidrodisección incompleta, la eyección violenta de la cánula, la hiperpresión, que puede generar el síndrome de bloqueo capsular, la herniación del iris, la luxación anterior del núcleo. También se puede generar una rotura capsular posterior, por una extensión o desgarro de la cápsula anterior, o incluso alguna maniobra un poco brusca con la cánula misma. Y bueno, en caso de cualquier ruptura, la luxación del núcleo hacia el vítreo. Como prevenimos esas principales complicaciones? Reduciendo el estrés ocular, o sea, limitando el volumen de BCS y dejando escapar ese BCS, reduciendo el estrés ocular, eh, usando un buen brazo de palanca para rotar, o la técnica bimanual, evitar maniobras en casos de riesgo como polar posterior, traumáticas, zónulas dañadas, vitrectomías posteriores previas. Todo eso son momentos en que uno tiene que hacer todo muy delicado. Y bueno, y asegurar que la cánula a las jeringas usando las uniones a rosca. Así que espero que les haya servido la clase. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias.